buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 4:30 de la mañana. También por escribirnos al correo sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Y bueno, muy importante poder tener el contacto con ustedes y responder sobre las distintas inquietudes que nos formulan a diario. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Muy congestionado el tema en algunas ciudades de nuestro país por el paro de los taxistas. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas generales en materia pensional, pero quiero aprovechar precisamente a nuestro invitado que es experto no solamente en el tema pensional, sino del derecho laboral, sobre esto de la situación de los taxistas también y las nuevas plataformas y todas las expectativas que hay sobre lo que han denominado la cuarta revolución industrial. Estamos entonces con el doctor Sandro Sánchez Salazar, como lo dije, es abogado experto especialista en derecho laboral y de la seguridad social. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Hablemos un poquito de esto, hombre, a propósito del paro de taxistas, las plataformas de Uber y toda la cosa y los retos que hay. Ahí se presenta un choque de intereses entre el gremio de los taxistas y estas nuevas plataformas, donde los taxistas están muy regulados, tienen relaciones laborales o contratos laborales, en algunos casos están protegidos por la seguridad social, cosa que no ocurre con estas plataformas de transporte, como el caso de las personas que trabajan en Uber, que no tienen ninguna protección en materia de seguridad social, y también la carga impositiva es baja en comparación de lo que tienen que hacer los transportadores legalmente constituidos. Yo creo que el país tiene que avanzar en materia de regular lo referente a las plataformas, porque observamos que hay una gran cantidad de colombianos que están viviendo a raíz de ese tipo de plataformas, pero que en cierta medida no tienen ningún tipo de protección social. Y lo miramos la semana pasada en Bogotá, donde los rapitenderos llegaron y quemaron delante de Rapid sus canastas naranjadas porque estaban desprotegidos y una mala remuneración. Ahí el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955, en un artículo, si memoria no me falla, Juan, el 204 estableció que el gobierno tenía un año para expedir para presentar una ley en el Congreso, que se expida una ley referente a esa regulación de las plataformas en materia de protección social, en materia laboral. Es que esa regulación, doctor Sandro, es muy complicada. Si nos vamos al tema de los vehículos, el tema de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, en materia de seguros, que los taxistas se quejan porque ellos obviamente pagan toda esa cantidad de la tarjeta amarilla, el seguro, de muchas cosas. En el tema laboral, cuando hablamos de las otras aplicaciones, entonces, bueno, y entonces las prestaciones sociales, ¿quién me las paga? Y entonces, si yo sí tengo un contrato de realidad o no, si cumplo o no cumplo un horario, son muchos los vacíos que hay ahí. Esas plataformas van a generar una discusión muy buena en materia de derecho laboral, bastante, en la conceptualización del derecho laboral. Si abordamos una conceptualización clásica para que se predique un contrato de realidad o no, o si vamos a tener también que conceptualizar que el contrato de realidad también se presenta con esas plataformas, porque la subordinación no solamente es dar órdenes, sino que se puede manifestar de otra manera, que lo califiquen, que no lo vuelvan a vincular para prestar el servicio con las plataformas. Eso es una discusión y ya se está dando a nivel internacional en diferentes países. En Brasil ya han demandado, en Londres también, perdón, en Inglaterra han demandado, concretamente en Londres, y la jurisprudencia de esos países por jueces de primera y segunda instancia ha sido diferente. Han considerado en algunos casos que efectivamente son trabajadores y en otros que no son trabajadores. Y acá en Colombia no va a ser ajeno pues a esa discusión que ya debe presentarse y que además hay que presentarla a los juzgados, a ver qué nos dicen los jueces. Y es bueno también que los congresistas empiecen a legislar sobre el tema y que empecemos a trabajar sobre ese tema, nuestros políticos colombianos que hablamos de emprendimiento, de cultura naranja, de una cantidad de cosas, porque tampoco podemos desconocer. Si son oportunidades laborales, pues bienvenidas, pero que haya también la dignidad, sin perder la dignidad, el trabajo digno. Indudablemente que lo primero que se tiene que pensar es en la dignidad del trabajador. El trabajo digno es un postulado de nuestro Estado Social de Derecho, de nuestra Constitución, pero aquí se presentó un intento de regular ese tema, de esos trabajadores autónomos, los denominaban así. Uno de los que presentó el proyecto fue congresista Rodrigo Lara, pero algunos miembros del Congreso
no aceptaron que pasaran ese proyecto. Entre ellos los del Centro Democrático, se archivó y quedó ahí. Esperemos a ver pero hay que si legislar. resucita en algún momento, pero es necesario tener una regulación. Sí, por supuesto. Vamos con televidente. Blanca en Girardota, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué quiere comentar, preguntar? Mira, yo quiero preguntar sobre lo de la pensión. Sí. Yo hasta el enero del 2018 pagué la pensión esta del subsidio que da el subsidio del gobierno. Colombia Mayor. Sí, entonces en este momento pues yo no estoy cotizando absolutamente nada. Averigüé en Colpensiones y tengo más de 700 y punta de semanas cotizadas. Sí. En este momento tengo problemas de salud, tengo cirugías de columna y pues me dicen que porque no sigo pagando pensión, pues la seguridad particular. Yo estoy... Sale muy caro. Estoy en Sabia Salud. Entonces ¿Usted no cuántos sé años tiene, doña? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 59 años. 59 años. Pues puede seguir también en el programa, todavía la aceptan en Colombia Mayor, hoy llamado Equidad. Pero si yo pagué 15 años. Ah, ya estuvo. antes. 15 años. Ya la excluyen porque Claro, por el cumplió tiempo. con una de las condiciones que es cotizaciones 15 años. ¿Qué le sugiere, doctor Sando, a nuestra televisión? Blanca, ¿yo qué le recomiendo? Usted dice que está afectada en su estado de salud. Solicite una calificación de la merma de la capacidad laboral en Colpensiones, a ver si eventualmente accede a una pensión de invalidez. Perfecto, pues hacer un proceso de calificación es lo más indicado. Lo que pasa es que, doctor Sando, nos hemos encontrado con que muchas personas sienten que tienen muchas enfermedades y muchas dificultades físicas y uno a veces tiene que ser honesto, decirle, bueno, hay unas enfermedades que son propias de la edad y que muchos las tenemos y que no todas son para una pérdida de capacidad que es tan exigente, es que el 50% es algo muy exigente. Pero todas esas deficiencias físicas van sumando. ¿Pueden sumar? Sí, indudablemente. Todas las deficiencias que tenga una persona, físicas, psíquicas, le suman para que le determinen la merma de su capacidad laboral. Bueno, a pesar del deterioramiento de la edad que le ocurre mucho, nos ocurre a todos. Claro, usted que es tan inquieto en el tema pensional y que lee mucha jurisprudencia y toda la cosa, se ha propuesto muchísimo que ojalá que quienes tengan 1000 semanas, 900 semanas, que ojalá en una posible reforma pensional se dijera, bueno, el que tenga 1000 semanas y tenga determinada edad, vamos a darle la pensión y que se le vaya descontando de la misma pensión los aportes que falten. Aquí lo han planteado algunos colegas suyos, pero no sabe uno hasta qué punto en un país que es tan complejo se pueda lograr una iniciativa tan interesante. Juan, aquí lo que tenemos que hacer es una reforma estructural del sistema de seguridad social en pensiones, no reformas paramétricas, y esa es una eventual reforma paramétrica, donde a la gente le dicen, bueno, usted tiene ya 1000 semanas, le vamos a reconocer la pensión, pero usted con la pensión va a seguir pagando la cotización en pensión hasta que alcance a las 1300 semanas. La gente no tiene capacidad de pago, no hay formalidad en el empleo. Entonces eso detiene en un momento dado la posibilidad de que la gente acceda a su pensión. Y mire que están haciendo pues mucho escándalo hablando de un hueco fiscal, entonces no sé hasta qué punto van a aprobar una de esas medidas. Que hay que hacer una reforma estructural. Yo, por ejemplo, soy partidario de eliminar el régimen de ahorro individual, que no nos ha servido, que no colabora. Pero usted sabe, doctor, que aquí le estoy hablando de reformas estructurales. Aquí hay unos gremios económicos. Le estoy hablando fuertes. de reformas estructurales. Sí, el deber ser. Sí, le estoy hablando de una reforma estructural. Acabamos el régimen de ahorro individual. Entonces, ¿quién acabar es con el de prima media? Claro, ese es uno de los objetivos, pero no. Ya nos dimos cuenta de que el régimen de ahorro individual no pensiona bien, en su gran mayoría no beneficia a mucha gente de la población. Entonces, a lo suyo ustedes, acabemos ahorro individual. Y tomamos los 267 billones de pesos que está administrando el régimen de ahorro individual en este momento. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Para régimen de prima media? Los guarda el Estado, los administra, los pone a producir y sigue reconociendo que pensiones, que se acabe la competitividad entre esos dos regímenes pensionales. ¿Eso es válido? Eso es posible, en muchos países lo han hecho, han regresado. ¿Han regresado? ¿Han ensayado? Sí, claro, y han regresado. En Chile, que era nuestro modelo a seguir, ¿qué ha pasado con...? No, pero es que Chile sigue con el régimen de ahorro individual, pero Bachelet tuvo que hacer una reforma pensional. ¿Por qué? Porque mucha gente no estaba pensionando, entonces tuvieron que dar pensiones mínimas o denominadas renta básica. También en Colombia es necesario tener una renta básica. Colombiano que llegue a los 65 años de edad y que no alcance a pensionarse, debe tener un ingreso.
porque Sí. si no lo que vamos a tener es ancianos totalmente Es que los pobres tenemos. y un caos social muy grande. Yo les cito un ejemplo, mire, eso, y seguramente todos los televidentes que nos están viendo saben que esto es así. Está la señora o el señor que desempeñan actividades de trabajo doméstico, y usted los ve de 70 años, no alcanzan a cotizar, no hay un subsidio que los proteja de manera digna, que hubiere como en otros países en Europa, donde a determinada edad hay un subsidio o alguna cosa. No, para aquí le dicen, no, que los beneficios económicos periódicos BEPS, que 80.000 pesos cada 2 meses, por Dios. Con un agravante, Juan. No hay como una protección y a uno le duele ver a las personas de la tercera edad, muy avanzados todavía, desempeñando actividades laborales con las que ni siquiera pueden porque no tienen un ingreso. Mire, la gente tiene dificultades para acceder a la densidad mínima de cotización o semanas para acceder a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes. Y si eventualmente las tiene, se la niegan, y si van a discutirla judicialmente, ¿qué estamos encontrando últimamente? Una gran regresividad en materia de reconocimiento de pensiones por las altas cortes. Ellas también, considero yo, que la justicia del trabajo, la seguridad social y la contenciosa y la constitucional ya hicieron una reforma pensional vía jurisprudencial. Entonces es muy complicada la situación, esperemos que Pero sí viene reforma, es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Vamos a ver si el gobierno de Duque tiene la fuerza en el Congreso para pasarla, porque no tiene mucho capital político en este momento. Sí, el ministro Carrasquilla es el que anda insistiendo que la reforma, que necesitamos plata, porque lo que escuché, lo que he hablado con algunos expertos ya en el tema económico y tributario, dicen que tenemos un alto costo, que no hemos reducido el gasto, porque pues dicen que el anterior gobierno nos dejó muchas deudas y que este gobierno tampoco quiere reducir ese gasto. Y entonces que mientras no lo reducen nos traerán a todos nosotros los impuestos, no sé qué, entonces más reformas. Pero vea, Juan, yo le voy a contar esto, estuve leyendo últimamente sobre si es necesario o no una reforma pensional y si efectivamente hay un hueco fiscal. Colombia se gasta solamente el 4% del Producto Interno Bruto en el reconocimiento de pensiones. Colpensiones solamente se gasta 13 billones de pesos en el reconocimiento y pago de pensiones para una población de 1.300 pensionados de Colpensiones. El otro dinero se va para los regímenes exceptuados de la fuerza pública y de los maestros. ¿Qué ocurre? La tendencia es que no mucha gente se esté pensionando. Entonces, ¿dónde va a haber hueco fiscal? Hay países donde lo que se destina el hueco fiscal no está con las pensiones. Es mucho más grande y mucho más gente más pensionada, exactamente. El hueco fiscal no es las pensiones. Eso lo tengo y nos han muy querido claro. vender esa historia. Y nos venden siempre esa idea de que se genera un problema muy grande. Es que analice cuántas personas están pensionando. Bueno, tratemos de ampliar la cobertura. Y si se amplía la cobertura, llegamos a un tope del 9% del Producto Interno Bruto. Estamos pensionados, hay por ahí 2 millones de personas entre fondos privados y prima media. 1.300.000 en Colpensiones, 130.000 en las Fondos administradoras privadas de pensiones. Poquito. Exactamente. La otra gran cantidad es de la fuerza pública. En la fuerza pública la tendencia es que disminuye la pensión de asignación de retiro, porque si se acaba el conflicto no vamos a necesitar un momento más trabajadores en la fuerza pública. Indudablemente. También, ¿qué ocurre? En Colpensiones la gente está muriendo, se va extinguiendo la pensión. Entonces, ¿dónde está el famoso hueco fiscal? ¿Cuántos tendrían que, o sea, la población que debería estar pensionada de más de 45 millones de habitantes, más o menos, usted ha hecho de pronto el análisis, estamos, póngale 1.900.000 hay actualmente entre fondos privados y regímenes exceptuados y tal cosa, pero ¿cuál sería el deber ser? No, siquiera la mitad de la población. La mitad de la población. Exactamente, como ocurre en muchos países, que la mitad de la población está pensionada. Perfecto, ya tenemos televidente. Don Jorge, buenas noches. Don Jorge. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va, don Jorge? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, gracias. Para hacer una preguntita al doctor. Claro que sí, bien pueda. Mire, tengo 56 años, más de 1.400 semanas cotizadas. Sí. Y vengo con un problema de laringe desde el un cáncer de laringe desde el 2012-2013. En el momento estoy en tratamiento. A ver si yo puedo acceder a una pensión. ¿Hace calificar, doctor Sandro? ¿Qué opina usted? Jorge, yo le invito a que se califique la merma de la capacidad laboral si ya tiene concepto médico desfavorable de no recuperación en un momento dado. ¿Por qué? Porque puede acceder a una pensión anticipada de vejez por la deficiencia física si le alcanza el 25% o eventualmente a una pensión de invalidez. A mí me gusta más la primera porque que tengámoslos ahí, expliquemos un poquito en qué consiste esa por deficiencia, porque él tiene la edad y tiene las semanas necesarias. Es una pensión que trajo la ley 797, se denomina anticipada de vejez. ¿Por qué?
porque la persona, tanto hombre como mujer, se pensiona a los 55 años de edad. Él tiene 56. Tiene 56, ya tiene Va un bien. requisito. Que tenga 1000 semanas de cotización. Tiene 1400. 1400, cumple el requisito. Va bien. Y el tercer requisito es que tenga una deficiencia física, psíquica o sensorial del 25%. O sea que dentro de ese marco del 50, a veces no se llega al 50, pero si revisan las deficiencias y una sola deficiencia le da más del 25, podría ya acceder a esa pensión. Indudablemente, y como él dice que tiene un cáncer en la laringe, eventualmente le puede dar esa deficiencia del 25% y acceder a su pensión anticipada de vejez. Eso es importante, muchos no conocen ese tema de la deficiencia y por eso quería que usted hiciera claridad sobre el tema porque puede que nuestro televidente tenga esa condición. Y entonces él se pensiona y el día de mañana, como tiene muy buenas semanas, puede decidir si continúa con la pensión de pérdida de capacidad o de invalidez. Cuando cumpla los 62 se hace la transición a la de vejez. Si él se pensiona por pensión anticipada de vejez, sigue con la de vejez. Ahí no puede tener ningún cambio. Y ahí Porque esta queda vejez, de una vez matriculado. Es si accede a una pensión de invalidez, que es donde la persona en el régimen público, que hay que diferenciarlo muy bien, tiene la posibilidad de cambiar, de mutar esa pensión de invalidez cuando llegue hombre a los 62 años, mujer a los 57 años, a una pensión de vejez. Ya, hoy nos llegó un caso que lo quiero compartir, porque son los casitos que uno dice, queda uno como con la inquietud. Un muchacho de 27 años estuvo trabajando en las fuerzas militares en la ciudad de Santa Marta. Tuvo una pérdida de capacidad y hoy tiene una pensión por desarrollo de la actividad. Pero mientras se calificaba y toda la cosa, desempeñó otros trabajos y alcanzó a cotizar casi 100 semanas en fondo privado. Entonces él pregunta, ¿será que yo también en el fondo privado tendría derecho a una pensión de pérdida de capacidad o a la devolución de unos aportes? Indudablemente que si tiene una merma de la capacidad laboral en el sistema nacional de pensiones del 50% o más, tiene derecho a su pensión de invalidez. La pensión que se reconoce por los regímenes exceptuados, como es el ejército, los maestros, es compatible con la que reconoce el Sistema Nacional de Pensiones de Ley 100. En el evento en que no cause la densidad de semanas de la pensión de invalidez, tiene derecho a la devolución de saldos, a los dineros que él tenía ahorrado. Y hay mucha ignorancia, y disculpen el término, de las personas que están en el régimen exceptuado, cotizaron en el Sistema General de Pensiones de Ley 100, y no saben que tienen derecho a reclamar, bien sea una pensión o a reclamar la indemnización si están en Colpensiones o la devolución de saldos. Y algunos que van y reclaman creen de buena fe que les negaron bien porque les dicen, no, es incompatible recibir el beneficio que le está dando la fuerza pública o los maestros. No, eso es totalmente compatible porque el sistema de seguridad social de Ley 100 se fundamenta en aportes para fiscales, que son las cotizaciones, y eso no es de Colpensiones. Pero entonces podría este muchacho tener en un momento dado pensión de invalidez, fuerzas militares, y de invalidez, fondo privado. Claro. Ahí teníamos esa discusión hoy con ese tema, y entonces el muchacho lo que está pidiendo es la devolución de aporte. Ahí el problema, ¿sabe cuál es, doctor Sandro? La estructuración de la pérdida de capacidad, porque entonces hay que mirar que las 100 semanitas que cotizó coincidan con... En los últimos 3 años inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez. Si no la tiene, bueno, pero puede reclamar al menos los dineros que cotizó en su cuenta de ahorro individual. Bueno, eso está chévere. María Eugenia, buenas noches. Buenas noches, hacer la siguiente consulta. ¿Quién pueda? Una persona tiene 10 años trabajando en una empresa, tiene solamente 1000 semanas, nunca le han hecho ningún tipo de llamado de atención, ¿la pueden echar? A ver, ¿cómo es? ¿1000 semanas de cotización? Sí, 1000 semanas de cotización y 11 años trabajando en una empresa y ya tiene 63 años, ¿lo pueden echar? ¿63 años? Sí. Que si sería un prepensionado. Hombre, Y la pregunta es si lo pueden echar o ya es prepensionado. Bueno, nadie, como digo coloquialmente, nadie está amarrado al puesto en el puesto de trabajo. Como uno en cualquier momento renunciar, lo pueden desvincular, pero esa persona, en mi sentir, sí goza de un eventual retén social, porque tiene 63 años, tiene 1000 semanas de cotización, le estaría faltando aproximadamente 300 semanas de cotización en un momento. Y le haría una afectación gravísima. Indudablemente, pero eso es una construcción jurisprudencial. Hay que dar la pelea. Ese retén social del prepensionado en el sector privado, que ya se ha morigerado mucho la jurisprudencia, diciendo que si ya tiene las semanas y le falta la edad, no, que lo pueden despedir porque ya tiene las semanas. Es solamente cuando pero usted no ¿qué tengo cree? las semanas. Si no las tiene, habría, digamos, como esa estabilidad. Un momentico.
pero si las tiene le pueden decir, no, cuál sí, retén váyase, social y no, cuál váyase, prepensionado, se si puede usted, ir ya usted lo que le falta es la edad. tranquilamente. Aunque alguien me decía, pero ¿y entonces el mínimo vital? ¿Quién le va a dar trabajo a uno a los 60 años si lo despiden, así tenga las semanas, y cómo hace para subsistir hasta cumplir los 62? Esa es otra discusión. Sí, pero tiene una expectativa Sí. legítima de acceder a la pensión de vejez. Ay, hombre. Vamos a ir a una corta pausa y aproveche para tomar todos los datos del doctor Sandro Sánchez Salazar, para que lo llamen, pidan su cita y puedan lograr asesoría en distintas áreas del derecho. Ya regresamos. Bueno, para ubicar al doctor Sandro Sánchez Salazar Abogados, ellos manejan pues todas las especialidades del derecho, el civil, el comercial, familia, laboral, seguridad social y pensiones, también administrativo. La oficina en el centro de Medellín está ubicada en la calle 49, número 5021, oficina 2507. Es el edificio del café. El teléfono es 512-6355. La oficina en el Poblado está ubicada en la calle 1A Sur, número 43A25, edificio Colmena. Primer piso, teléfono 266-0520. En el centro comercial Los Sauces, carrera 65, número 49B21, local 104, centro comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. También hay una línea de WhatsApp, 305-322-1113. También están las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. ¿Cómo ingresan? Sandro-Alpiso, Sergio Sánchez Abogados, y allí pues con toda esta información ustedes podrán hacer las distintas consultas, ya saben, en el Poblado, Centro Comercial Los Sauces, Centro de Medellín, el edificio del café. Ahí están los teléfonos para que tomen atenta nota y llamen en horario de oficina. Seguimos aquí en Su Caso en Casa hablando sobre algunas situaciones relacionadas con el tema pensional. Doctor Sandro, ¿qué otras novedades ha habido? Porque todo el mundo pregunta todos los días si hace aportes a pensión, si no los hace, que no hay capacidad de pago. ¿Cuál es la sugerencia? Hombre, la sugerencia es que cuando tengan dudas o inquietudes en materia pensional o en otras áreas del derecho, que nos consulten a Sandro y Sergio Sánchez Salazar Abogados, que nos llamen los teléfonos al 512-6355, que es nuestra oficina principal, o en el Poblado, que es el 266-0520, o en el Centro Comercial Los Sauces, el 260-9341. ¿Qué es lo que está presentando hoy en día? La gran discusión con la UGPP. La UGPP definitivamente. Exactamente. Nosotros somos abanderados en trabajar ese tipo de negocios por la serie de fiscalizaciones que le está presentando esa entidad con muchas personas, sobre todo los rentistas de capital, algunos trabajadores por cuenta propia, sobre cuánto es el ingreso base de cotización.
Entonces, cuando les llegue esa acción persuasiva o si les llegó ya la fiscalización, que con mucho gusto que nos busquen, que estamos tratando esa temática. El otro punto es en relación con las pensiones de vejez, que muchos empleadores afiliaron de manera tardía a sus trabajadores en materia pensional y ya cuando el trabajador llega a la edad para pensionarse, no tiene la semana, le hacen falta unas semanas y en un momento dado ese empleador lo despide o lo desvincula. ¿Qué ocurre en esos casos? También estamos demandando a la administradora de pensiones y al empleador. ¿Para qué? Para que la administradora de pensiones reconozca la pensión y el empleador le reconozca a la administradora de pensiones el cálculo actuarial sobre los tiempos que no le cotizó. Doctor Sandro, aprovechemos que tenemos aquí una llamada de Diana, aprovechar este ratico que nos queda a ver si podemos alcanzar a responderle. Diana, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, era una preguntita para el doctor Sandro. Sí, claro, bien pueda. Vea, lo que pasa fue que mi niña entró a trabajar a una empresa, entonces ella hizo la tecnología pues en el SENA, entonces ella quería pasarse para Colpensiones. Cuando ella se entró, se fue a trabajar, fueron una gente y la metieron a eso de ¿cómo es que se llama? Eso que no son pensiones, a porvenir. Entonces en la empresa le dijeron que no la podían meter a Colpensiones, que porque ella estaba allá, para que usted me aclare si eso sí se puede hacer o no. Hay que revisar varias cosas, doctor Santos. Cuando la persona se afilia al sistema de pensiones, elige el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual. Ella eligió Porvenir, que es el régimen de ahorro individual. Se puede trasladar al cabo de los 5 años de tomar la elección. Exactamente, y se nota que la deja de estar joven, entonces tiene la posibilidad. Doctor Sandro Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estos programas hablando de distintos temas, seguridad social y responsabilidad civil. Por acá, muchas gracias a ustedes y esperemos volvernos a ver nuevamente en este gran programa, Juan. Claro que sí. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ven grande.